Doctor López Ibor, ¿nos puede decir cuál es el estado de salud mental de los españoles, de la sociedad española? Pues mire, el estado de salud mental está bien, gracias a Dios. Ahora estamos terminando un estudio en Europa que lo que pretende es medir la relación entre la gran crisis económica y social y de valores, por ejemplo, y un índice de salud que es el suicidio. Por ejemplo, la longevidad, la expectativa de vida en la antigua Unión Soviética cambió radicalmente cuando desapareció y se desmembró en todas las nuevas repúblicas exsoviéticas. Y ahí se ha visto que grandes cambios sociales tienen un efecto muy negativo sobre la salud, en especial en los varones. Hay una mortalidad prematura, hay un consumo aumentado de alcohol, hay más depresiones, hay más violencia y hay más suicidio. Teniendo en cuenta esto y lo que sucedió en la crisis del año veintitantos, también hay interés en saber hasta qué punto esta crisis tiene sus consecuencias en la salud. Y un estudio que está liderado por por la Fundación López Ibor, pero que fue iniciativa de un médico griego que es Fontunarakis, que ha estado aquí hablando de ello. Todavía no lo hemos analizado en todos los países, pero tenemos datos ya de 10 o 12 países. La crisis económica no ha afectado al número de suicidios en ninguno de los países europeos, pero sí ha afectado en Estados Unidos. Son datos preliminares. Y si se confirman, lo que eso demuestra es que nuestros sistemas de protección social siguen funcionando a pesar de la crisis. Y que, por lo tanto, una crisis económica, una pérdida de trabajo, el paro, etc., no es algo tan catastrófico en los países donde el estado de bienestar sigue funcionando, que en los países que no tienen esa cultura de un estado del bienestar, como pueden ser los propios Estados Unidos. Si esto se confirma, pues será un dato que es muy importante y que nos hará defender lo más posible el mantenimiento de un estado de bienestar. Sin embargo, el número de depresiones por la crisis económica no ha crecido en España o en Europa, ¿no?, en el estudio que están realizando. Es un tema muy discutido desde hace mucho tiempo y no tiene una respuesta clara. No tiene una respuesta clara porque los índices, los números de depresión, por así decirlo, en los distintos países son muy variables y no hay explicación para ello. Son muy altos en Chile y son muy bajos en Argentina. Son muy altos en algunas ciudades inglesas y son bajos en la ciudad de Padua, por ejemplo. Y no hay explicación clara para esas diferencias. Lo que se piensa, y yo soy de los que piensan eso, es que hay un artefacto de reconocimiento. No se reconocen igual ni se diagnostican igual. Y las diferencias son muy grandes. A veces es casi del doble en el país que más, del país que menos. Y no hay razón para ello. Entonces por eso es muy difícil decir. Hay una percepción de que sí, de que hay más depresión. Y de hecho una depresión aparece cuando uno tiene pérdidas, o a veces cuando teme tenerlas, o cuando sin tener pérdidas ve que algo le falta. Y eso es lo que a uno le hace pensar que es posible que eso sea así. Pero datos duros, por así decirlo, científicos, no los tenemos. ¿Los españoles afrontan las cosas de forma más positiva, más negativa? ¿Se puede generalizar en esto o no? ¿Somos muy positivos o no? En términos generales sí, por supuesto. Y lo somos en muchas cosas. Por ejemplo, nosotros hicimos muchos estudios sobre el estigma de la enfermedad mental, en especial de la esquizofrenia. En España es de los países más bajos del mundo. Hay más tolerancia y hay más comprensión y hay más solidaridad, incluso si quiere, con las personas que tienen una enfermedad mental grave como es la esquizofrenia, que no lo que sucede en otros países donde hemos hecho exactamente las mismas encuestas, los mismos estudios, y países europeos y países americanos y países de Oriente. Entonces eso en términos generales es así. En segundo lugar, nosotros todavía mantenemos una estructura familiar bastante sólida.
y las emociones donde se ventilan, por así decirlo, donde se asimilan, donde se les da un sentido, es básicamente en el seno familiar. Sociedades en las cuales la norma es la soledad o el aislamiento o el individuo solo, soportan peor estas circunstancias. Gracias a ustedes.